En un bar de fiesta me encontré con un chico guapo y estudiante sobresaliente de mi misma universidad. Entre el humo espeso entrecerré los ojos y pregunté: ¿lo haces? El chico arqueó una ceja y perezosamente recostado en el sofá me hizo señas para que continuara. Enloquecida de emoción saqué rápidamente un cuaderno de ejercicios de mi bolso. Cálculo avanzado, hazlo. Luego lanzó un fajo de billetes. Él se rió suavemente y terminó mi tarea sin aceptar el dinero. Al día siguiente el profesor me llamó a su oficina y señaló al chico guapo a su lado: es esta la estudiante que te contrató en el bar para hacer su tarea. Metí el cálculo avanzado en mi bolsillo y el cálculo avanzado me pateó a la cuneta. Con la resaca y haciendo tarea en el bar estaba a punto de arrancarme el pelo de la desesperación. Justo cuando estaba al borde del colapso divisé por el rabillo del ojo a un chico guapo con gafas sentado frente a mí cuya placa decía claramente: doctorando de la universidad A. Un cerebrito, la malicia se apoderó de mí mientras me tambaleaba hacia él. Ignorando su expresión ligeramente confusa señalé los problemas de matemáticas en el sofá detrás de mí y fui directa al grano: ¿sabes resolverlos? Al pronunciar estas palabras el aire se quedó en silencio. Él se quedó un momento paralizado como si soltara una risa suave y se incorporó inclinando la cabeza para observarme. Los amigos a su alrededor se acercaron murmurando cosas como: qué atrevida, alguien se atreve a coquetear con el profesor Robert. Mi mente zumbaba, solo sentía desesperación y temiendo que me rechazara me apresuré a suplicar: puedo pagarte. Luego vino otra ronda de alboroto. Frunció el ceño y lanzó una mirada de advertencia a sus amigos: está borracha, no bromeen. No estoy bromeando. Al ver que no me creía cogí rápidamente mis deberes de matemáticas avanzadas y los golpeé sobre la mesa. ¿Lo haces? La música se detuvo en el momento justo y el silencio en ese instante fue ensordecedor. Parecían haber visto un fantasma. El profesor Robert alzó una ceja, miró los libros de texto sobre mi mesa y reflexionó: estudiante de la universidad A. Asentí con la cabeza. Al ver que vacilaba le supliqué: de verdad solo sé escribir solución. El nuevo asistente de profesor es un pervertido, si no entregamos hoy estamos acabados. Después de decirlo arqueó aún más las cejas como si también estuviera sorprendido por cierta coincidencia y replicó: pervertido. Luego entre risas y lágrimas me preguntó: ¿cómo te llamas? Por supuesto que no podía dejarle saber mi nombre real, así que con voz entrecortada respondí: me llamo Adán. Algunos de sus amigos estaban a punto de volverse locos, otros se desternillaban de risa en el sofá. Todos se burlaban: la chica te llamó pervertido. La música estaba un poco fuerte y no escuché muy bien. Sin embargo, tras mi insistencia agobiante, el profesor Robert finalmente tomó el bolígrafo y comenzó a escribir. Casi me arrodillo de la emoción. La luz intermitente iluminaba su perfil y al tragar saliva solo pensé: qué guapo es el problema, qué difícil es él. Cuando casi terminó busqué a tientas mi mochila para darle el dinero. Pero hoy la mochila era extraña, su distribución no coincidía con lo que recordaba y por más que busqué no encontraba el dinero. El dinero está en el bolsillo lateral. La voz familiar y perezosa volvió a sonar en mi oído. Así que estaba en el bolsillo lateral. Me apresuré a buscar y efectivamente encontré un montón de billetes. Se los entregué de golpe mientras preguntaba: ¿cómo sabías que estaba aquí? Tal vez porque estábamos muy cerca pude ver cómo la luz se reflejaba en sus ojos formando hermosos círculos luminosos como si toda su persona estuviera bañada en luz. Los doctores son tan inteligentes. No solo sabe resolver problemas sino que también sabe dónde está mi dinero. Mientras miraba el montón de billetes que había arrugado, una leve sonrisa se dibujó en sus labios: porque esta es mi mochila. Y de nuevo estalló en carcajadas. Todos comenzaron a bromear: gastar tu propio dinero para hacer la tarea que tú mismo asignaste, profesor Robert, esto es algo de lo que podrás presumir toda la vida, ¿verdad? Fruncí el ceño con descontento y repliqué: te pagaré. El profesor Robert se llevó la mano a la frente y llevándome hacia la salida accedió: si primero queda como deuda ya habrá oportunidades de pagar más adelante. Después de eso no recuerdo nada. Cuando desperté ya estaba en el dormitorio. Me quedé aturdida por 2 segundos, abrí rápidamente el teléfono y descubrí que la tarea del día anterior ya había sido subida en fotos. Respiré aliviada admirando en silencio lo increíble que era ese genio académico. Justo cuando intentaba recordar los detalles de mi conversación con el genio del día anterior, mi compañera de cuarto con cara de chismosa preguntó: ¿qué relación tienes con el asistente de profesor? ¿Qué tenía que ver el asistente de profesor? Puse una expresión confundida y mi compañera sorprendida dijo: ayer fue nuestro asistente quien te trajo de vuelta. Hizo una pausa y añadió con cara de estar disfrutando del chisme: además lo agarraste de la ropa para que no se fuera y le pediste que siguiera haciéndote los deberes. Crack, escuché el sonido de mi cerebelo encogiéndose. Ignorando el tono ambiguo de mi compañera de cuarto pregunté temblorosa: ¿nuestro asistente se apellida G? Ella respondió con incredulidad: Robert es una figura tan famosa y guapa, ¿cómo es posible que no sepas cómo se llama? Ay, no estoy perdida, pensé que solo era un estudiante de doctorado, nunca imaginé que él era el mismísimo asistente. Lo llamé pervertido. Mientras mi compañera de cuarto seguía preguntando el mensaje del asistente apareció descaradamente: estudiante Adam. Hizo una pausa y apareció un segundo mensaje: ven a la oficina 303. Jajaja, estoy acabada, el mundo finalmente se ha vuelto loco. Sniff sniff. 4. Entré en la oficina con nerviosismo y de inmediato vi al amable profesor sonriendo mientras hablaba con un chico guapo. El chico me resultaba familiar y empecé a temblar. Definitivamente era Robert. A diferencia de su actitud despreocupada bajo las luces del bar ayer, ahora parecía algo distante. La luz del sol que se filtraba a través de las persianas caía sobre él creando una inexplicable sensación de lejanía. Al verme llegar ambos alzaron la vista al mismo tiempo. El profesor adoptó inmediatamente un tono serio y preguntó: Hannah, ¿cuándo te cambiaste de nombre? Luego señaló la pantalla de corrección en su computadora y añadió: el nuevo nombre es bastante peculiar. Ay, la persona murió ayer pero hoy la entierran.
Al ver las 3 grandes letras que formaban Adam en la columna del nombre sentí unas ganas tremendas de golpearme a mí misma hasta morir. El profesor le dio una palmadita en el hombro a Robert entre enfadado y divertido. Así que esta es la estudiante de la que me hablabas ayer, la que te contrató en el bar para hacerle los deberes. Robert con sus largos dedos giraba el bolígrafo sin parar, sin confirmar ni negar. El profesor, frustrado por mi falta de juicio, me dio un sermón lleno de buenas intenciones y consejos. Cuanto más escuchaba, más avergonzada me sentía. Me disculpé con sinceridad, arrepentida hasta la médula. Roberto seguía muy tranquilo pero con una expresión algo seria. Esta tarea espero que la rehagas. Puedes usar mi contenido como referencia. Pero es importante que tengas tu propio entendimiento. Al decirlo me di cuenta de que en el documento de tarea que me había escrito no estaban las respuestas sino el razonamiento y los pasos para resolverlo. En ese momento me sentí aún más avergonzada. Anoche, probablemente acosado por mí y sin escapatoria ante tantos ojos, no tuvo más remedio que escribir, pero tampoco me engañó. Lo que me dejó fueron pistas para que yo aprendiera. De verdad me muero de la culpa. A pesar de que lo he metido en este lío, todavía no olvida guiarme en mis estudios. Cuando bajé la cabeza avergonzada para agradecerle, de repente noté que sus pantorrillas parecían diferentes a las nuestras. Me quedé paralizada. Si no me equivocaba, lo que asomaba bajo el dobladillo del pantalón era una prótesis. Después de un momento de mente en blanco, levanté rápidamente la vista para que no notara mi reacción, pero me encontré con su mirada escrutadora. Dios mío, me descubrieron en un instante. Un torbellino de emociones se agolpó en mí y no supe qué decir. Robert seguía tranquilo, bromeando con un toque de diversión. ¿Me tienes tanto miedo? Rápidamente negué con la cabeza y respondí con sinceridad: no eres muy buena persona, profesor asistente. Y no mentía, antes solo lo veía como alguien estricto, pero después de esto su imagen se elevó instantáneamente ante mis ojos. Los ojos de Robert brillaban con cierta diversión mientras replicaba así. Justo cuando iba a sentir, la sonrisa en sus ojos se amplió, cargada de intención. Pero dicen que soy un pervertido. ¿Yo por qué saca eso ahora? Balbuceé un rápido adiós, profesor, y escapé como alma que lleva el diablo. Ese momento incómodo quedó perfectamente disimulado bajo su broma. 5. El resultado de esta sesión de crítica terminó conmigo reescribiendo la tarea. En el camino de regreso a la residencia no podía dejar de pensar en la leve tristeza que mostró sin querer cuando nuestros ojos se encontraron. Al entrar, mi compañera de cuarto gritó de inmediato: Dios mío, se acabó la única motivación para esta clase, nuestro guapo asistente se va. Vaya forma de decirlo, se va. ¿Se va Robert?, preguntó la compañera de cuarto con tristeza mientras abría el mensaje grupal. Desanimada: va, al fin y al cabo solo lo trajeron temporalmente para ayudar con la presión de su doctorado e investigación, es normal que se vaya. Yo, llena de dudas, pregunté: ¿de verdad está haciendo su doctorado en nuestra facultad? La compañera de cuarto, asombrada, exclamó: señorita, hasta las vacas de mi casa corren más rápido que tu conexión a internet. Robert, un genio absoluto que hizo licenciatura, máster y doctorado seguidos en la Facultad de Informática, acaba de regresar el año pasado de un programa de formación conjunta en el extranjero. Mi compañero de habitación terminó de explicarme su currículum. Ahora era yo quien estaba impactado. Las personas excelentes realmente sobresalen en todo, pueden escribir código y resolver problemas de matemáticas y, lo más importante, todavía tienen tanto cabello. A diferencia de mí, que solo pierdo cabello y no gano cerebro. Mientras mi compañero me mostraba el post con su brillante historial, se quejó: oye, ¿cómo es que hay gente que difunde rumores sobre su mala salud? Sentí un inexplicable nerviosismo y al instante recordé aquella fría prótesis. Serían realmente solo rumores. Después de revisar todos los posts, mi compañera de habitación concluyó: figura prominente, nunca ha tenido escándalos románticos. Al decir esto, de repente se detuvo y me miró con expresión chismosa: eres la primera. Yo, ese día realmente fue un accidente. Bajo la mirada feroz de mis compañeras de habitación no tuve más remedio que confesar todo lo ocurrido el día anterior. Mis compañeras se rieron como locas y luego con voz temerosa me preguntaron: ¿de verdad fuiste sola a un bar? ¿Qué valiente eres! ¿Acaso el bar es de tu familia? Pestañeé y asentí: bueno, en realidad es de mi hermana mayor. Mis compañeras se quedaron paralizadas por un instante y luego soltaron un chillido agudo. Esa cadena de bares tiene muchas sucursales, la rica resulta estar a mi lado. Esa misma noche todas las compañeras de la residencia me arrastraron a gastar en mi propio negocio, todo fue a mi cuenta. Desde entonces gané un nuevo apodo: Adán. Decían que era su única hermana mayor y a menudo imitaban los chistes de Adán en la residencia. Muy bien, ahora nunca más podré levantar la cabeza frente a mis compañeras de cuarto. 6. Después efectivamente hubo un cambio de asistente en clase. Estaba algo distraída, pero al recordar aquel análisis detallado que me dejó volví a prestar atención. Cuando me disponía a hacer bien la tarea no podía encontrar mi libro de referencia por más que lo buscaba. Mientras me rascaba la cabeza desesperada tratando de recordar dónde lo había puesto, mi hermana mayor me llamó de repente. Parecía estar ocupada hablando atropelladamente mientras me decía: el viernes por la noche un niño me pidió que le diera clases de programación, pero estaré fuera de la ciudad, ¿puedes reemplazarme? Yo enseñando a un niño, ¿estás bromeando? Estaba a punto de negarme cuando mi hermana continuó: te pagaré 1000 por clase, ¿vas o no? Me enfurecí de golpe apretando los dientes: quiero 2000. Aunque debo admitir que se me da bien programar, enseñar a niños pequeños me ponía algo nervioso. Cuando estuve listo y llegué al lugar, forcé una sonrisa amable y toqué el timbre. En el instante en que se abrió la puerta, mi sonrisa se congeló en el rostro, porque vi a Robert con ropa de estar en casa, igualmente sorprendido, mirándome cara a cara. Robert parecía estar pensando en mi nombre y preguntó con cierta confusión: estudiante Hannah, ¿me buscabas? Ya había perdido la capacidad del habla. Balbuceé una explicación: vine a dar clases particulares al niño. Después de decirlo retrocedió de inmediato y se disculpó: lo siento, me equivoqué de lugar. Acto seguido intentó salir corriendo. Al escuchar esto, Robert abrió ligeramente los ojos, sorprendido por algún hecho, pero como si hubiera entendido algo me gritó: no corras. Me detuve de inmediato y lo miré, se frotó la frente y preguntó: ¿quién es la dueña del bar para ti?
Yo seguía confundida y respondí con sinceridad: es mi hermana mayor. Robert murmuró para sí mismo: no es de extrañar que el recepcionista nos siguiera cuando te llevé del bar aquel día. Yo también reaccioné abriendo los ojos desmesuradamente. ¿Tú conoces a mi hermana? Robert asintió con la cabeza y cuando me disponía a preguntar más se hizo a un lado y me cedió el paso. Entra primero, hace frío afuera. 7. De verdad nunca pensé que las coincidencias pudieran ser tan increíbles. Después de múltiples conversaciones finalmente llegamos a un hecho. Robert y mi hermana eran amigos que se conocieron estudiando en el extranjero. Ese día en el bar fue mi hermana quien los invitó a divertirse y casualmente se encontraron conmigo en mi momento de locura. Y hoy mientras miraba a Robert sirviéndome agua no pude evitar pensar en lo pequeño que es el mundo. Originalmente mi hermana había accedido a dar clases particulares a su hermana menor pero luego me reemplazó a mí. Muy bien, un extraño bucle lógico cerrado, solo que mis neuronas ya no dan más. Robert colocó el agua frente a mí indicándome que me calmara primero. Lo pensé durante un buen rato pero al final no pude resistirme y pregunté: profesor asistente, si eres tan bueno tú mismo, ¿por qué necesitas que mi hermana te enseñe? Y eso que él es un genio de la informática del tipo que toda la facultad reconoce. Roberto se sentó en el sofá con un ligero dolor de cabeza. La chiquilla nunca me hace caso. Parece tener algo de razón. Recordé cuando mi hermana mayor me enseñaba matemáticas de pequeña y solía volverla loca de frustración. Haciendo una pausa continuó: no hace falta que me llames profesor tan nerviosamente, con mi nombre basta. Al decirlo recordé que todavía está haciendo su doctorado, no debe ser mucho mayor que yo. Justo cuando iba a decir algo más la puerta se abrió de repente y un niño con uniforme escolar entró saltando. Al ver a Robert su sonrisa se congeló en el acto y dijo con algo de nerviosismo: hola hermano mayor. Después de unas sencillas presentaciones mutuas subimos a dar las clases de refuerzo. 8. El ambiente durante las clases fue excelente. La hermana menor y su hermano eran como el cielo y la tierra. Era increíblemente vivaz. Al principio me llamaba profesora Son pero luego pasó a llamarme directamente hermana mayor. ¿Quién entiende el valor oculto en esa palabra hermana mayor? Después de tanto tiempo siendo la hermana menor soñaba con convertirme en la mayor. El tiempo pasó sin darme cuenta y cuando sonó la alarma todavía estaba hablando con entusiasmo sin querer terminar. Xiaobei y yo bajamos las escaleras jugueteando, quedando en vernos la próxima semana. Para mi sorpresa Robert todavía estaba en el sofá de la sala leyendo un libro, no se había ido. Al vernos bajar levantó la vista del libro y nuestros ojos se encontraron antes de que yo pudiera apartar la mirada. Llevaba ropa cómoda de estar en casa, lo que le daba un aire más cotidiano que suavizaba su habitual distanciamiento haciéndolo parecer extremadamente afable. Se acercó y me tendió un vaso de agua. Has trabajado duro. Aún me sentía algo nerviosa al hablar con él evitando mirarlo directamente, así que tomé el vaso y bebí pequeños sorbos. Robert echó un vistazo a la hora, se levantó y me dijo: vamos, es muy tarde, te acompaño de regreso a la universidad. Xiaowei preguntó con curiosidad: hermano, ¿por qué estás en casa a esta hora? Hoy no hay control de asistencia en el laboratorio. Robert guardó silencio por un momento, luego dijo: me quedé un rato porque venía de camino. Esperaba por mí. De repente sentí un cálido hormigueo en el pecho. Este tipo, aunque parecía tan reservado, en realidad era bastante considerado. 9. Xiaobei y yo congeniamos tanto que también insistió en acompañarme, así que subimos juntas al auto de Robert. Durante todo el camino fuimos nosotras las que parloteamos sin parar. Robert seguía en su silencio, solo respondía unas palabras cuando se mencionaba algo sobre él. Ahora entiendo por qué mi hermana le tiene miedo, pensé para mis adentros, este tipo es demasiado frío. Mientras reíamos a carcajadas, Xiaobei de repente hizo un sonido de sorpresa y encendió la linterna para mirar entre los asientos. Me quedé curioso y fui a ver con ella. Descubrí que había un libro metido en la rendija de una forma extremadamente retorcida. Xiaowei, llena de curiosidad, preguntó: hermano, ¿por qué escondiste el libro aquí? Honestamente yo también estaba intrigado. Después de todo, mi compañero de cuarto me había dicho que Robert amaba los libros como a su vida y era muy ordenado, así que en teoría no trataría un libro con tanta brutalidad. Al oír esto Robert también parecía confundido, pero como estaba conduciendo no se dio la vuelta, solo dijo: entonces sácalo y mira qué es. Con el permiso obtenido los dos nos pusimos a hurgar y logramos sacar el libro. Cuando le dimos la vuelta a la portada y la iluminamos con la linterna me quedé petrificada en el acto. Xiaobei examinó cuidadosamente el título del libro y lo leyó lentamente: Colección de ejercicios de análisis matemático. Es un libro universitario. Yo, si no me equivoco, esa letra de perro garabateada probablemente sea mía. Roberto evidentemente también reaccionó como si recordara algo y su voz se tiñó de risas. Y de la universidad. Xiaobei estaba extremadamente confundida. ¿De quién es esto? Parece que no le gusta mucho este libro. Querida hermana, no preguntes más, tu hermana mayor ya está sudando a mares. Los recuerdos muertos de repente comenzaron a atacarme esa noche cuando él me llevó de vuelta en coche y me dio un sermón para que estudiara bien. Metí los materiales impacientemente en la rendija con la idea de que lo que no se ve no molesta. No es de extrañar que no pudiera encontrar el libro hace unos días. Robert pareció no poder contenerse y se rió suavemente bromeando: si parece que odias profundamente esta asignatura. Basta, no digas más. En ese momento la odiaba, pero ahora me he reformado, soy un ciudadano ejemplar. Cuando Xiaowei estaba a punto de seguir hojeándolo rápidamente lo tomé temiendo que encontrara mi nombre y expliqué: creo que conozco a la dueña de este libro, se lo llevaré. Ella seguía siendo muy curiosa y astutamente detectó la inconsistencia. ¿La conoces entonces? Porque estaba en el auto de mi hermano. Yo, los niños de ahora ya no son tan fáciles de engañar. Al ver que no podía salir del aprieto no tuve más remedio que decir con determinación: porque el hermano también lo conoce. Luego miré a Robert pidiendo ayuda y sin pensarlo seguí el apodo de Xiaobei: ¿verdad hermano? Robert golpeaba el volante de manera irregular, parecía algo perturbado y permaneció en silencio sin decir nada. Temía que no me hiciera caso y estaba a punto de insistir. Él se aclaró la garganta con una voz algo rígida: sí la conozco.
Estuve a punto de arrodillarme ante él agradeciéndole por salvarme la vida. Xiaobei ladeó la cabeza pensativa como si aún sintiera que algo no cuadraba. Por pura casualidad la foto que había tomado de su espalda y guardado entre las páginas del libro se deslizó fuera como si no pudiera soportar más el peso. Xiaobei con reflejos rápidos la recogió y la examinó durante un buen rato, luego al vernos con esa expresión de estar ocultando algo supo que había un secreto. Finalmente descubrió lo que no cuadraba y preguntó emocionada: hermano, ¿es este el libro de mi futura cuñada? Casi salto del susto negando con las manos de inmediato: no es nada de eso. Roberto obviamente también quedó impactado por la lógica infantil, algo incómodo pero con voz serena: no. Xiaowei al ver nuestras reacciones tan exageradas puso cara de ya entiendo y no volvió a preguntar. Después cada vez que me decía algo yo estaba algo distraída. Por el rabillo del ojo veía la figura de Roberto conduciendo y no sé si sería imaginación mía pero siempre me parecía que sus orejas estaban rojas. 10 Por suerte llegamos sanos y salvos a la entrada de la universidad. Era la primera vez que veía el portón con tanto cariño. Sin poder esperar más abrí la puerta del coche y dejando escapar un adiós salí huyendo como alma que lleva el diablo. Di vueltas por el campo deportivo durante mucho tiempo esperando a que se me calmara el ánimo antes de regresar lentamente al dormitorio. Mi compañera de habitación justo estaba cotilleando sobre Robert y con cara de chismosa dijo: oye, este tipo hoy no estaba bien en el laboratorio. Fingí indiferencia aunque en realidad ya estaba escuchando a escondidas. Mi compañera que me pilló pero no dijo nada continuó hasta se equivocó varias veces escribiendo código, la pantalla llena de errores en rojo. Conseguí calmarme pero ahora mis emociones se han agitado de nuevo. No sé qué me pasa pero mi cara también empezó a arder. Mi compañera de habitación me miró fijamente por un buen rato y preguntó confundida: vaya, ¿quién te escribió un código de error en la cara? Estás tan roja. No digas más, me muero. Me inventé una excusa rápida de que era por el frío, me lavé a toda prisa y me metí bajo las cobijas. Mi mente estaba llena de la imagen imaginaria de Robert sentado frente a la computadora mirando fijamente la pantalla llena de códigos de error en rojo. Debo estar loca. 11 Después de una semana luchando por estabilizar mis emociones llegó el viernes. Nuevamente vacilé al llegar a la puerta de su casa pero de repente sentí miedo y si me lo encuentro otra vez. Después de lo ocurrido la última vez no sabía muy bien cómo interactuar con él. Justo cuando estaba hablando sola una voz familiar sonó detrás de mí. ¿Por qué no entras? Me di la vuelta bruscamente y descubrí a Robert no muy lejos detrás de mí sin saber cuánto tiempo llevaba allí. Ya estaba nerviosa y al preguntármelo me puse aún más incoherente porque no tengo llave. Ay Dios mío, qué estupidez acabo de decir, me he vuelto loca. Robert se quedó atónito con la respuesta pero al pensarlo bien tenía sentido así que se acercó y abrió la puerta con su llave. Yo tengo, ahora puedes pasar. Al abrirse la puerta entró una ráfaga de aire cálido que empañó mis gafas al instante. Mientras seguía a Robert intentaba distinguir lo que tenía delante. De repente tropecé sin querer y me incliné hacia adelante agarrándome instintivamente a lo primero que encontré. Cuando reaccioné me di cuenta de que estaba aferrada con fuerza al brazo de Robert tirando de él hasta desequilibrarlo. Ten cuidado, una voz grave resonó en mi oído y levanté la vista. La neblina en mis gafas se disipó lentamente y Robert emergió ante mí como un óleo que cobra color hasta que mis ojos se encontraron con los suyos límpidos y serenos y entonces recobré el sentido. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Lo siento, solté su mano y salté a un lado al instante. Pero luego pensé si al ayudarme él habría forzado su pierna y antes de que mi cerebro reaccionara ya me había acercado a sostenerlo. Robert me miró extrañado como si le resultara gracioso. ¿Qué estoy haciendo? De repente fui a ayudarlo y ahora soltarlo sería aún más raro. Mientras estaba sumida en mis pensamientos Xiaobei abrió la puerta de repente desde su ángulo parecía que yo estaba agarrando la mano de Robert. Inmediatamente la solté y me aparté de un salto. Como era de esperar nos miró alternativamente varias veces como si estuviera confirmando algo, luego me tomó del brazo y me llevó arriba susurrándome al oído por la espalda: supe que eras tu hermana. Con lo lista que es esta niña, ese día obviamente se dio cuenta de que el libro era mío. Pero chiquillo, te equivocaste, el libro es mío pero la cuñada no soy yo. 12 La clase siguió transcurriendo sin problemas, ambos estábamos interesados en programación así que naturalmente teníamos muchos temas en común. Al enterarme de que quería especializarse en ciencias tecnológicas le di un like de admiración. Xiaobei justo al terminar de teclear la última línea de código preguntó de repente: hermana, pero tengo una pregunta que hacerte. Le hice una señal con los ojos para que continuara. Ella inclinó la cabeza y mirando el sencillo código en la pantalla preguntó por qué el primer programa que ejecutamos siempre es Hello World. Esta cadena de texto. Nunca me había planteado esa pregunta, solo sabía que cada vez que aprendía el lenguaje C el primer programa que ejecutaba era este. Mientras reflexionaba de repente escuché una voz familiar detrás de mí: saluda al mundo. Todos nos giramos para mirar. Robert a contraluz apoyado en el marco de la puerta dijo con calma: en el instante en que tu programa se ejecutó con éxito cobró vida, representa a la tecnología emergente desafiando al mundo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza sin poder evitarlo. La luz de la sala iluminaba el rostro apuesto de Robert pero no lograba distinguir su expresión, solo escuché que continuaba diciendo: esto es una herencia pero también una esperanza renovada. No reaccioné hasta que Robert se acercó con su interpretación del programa repitiéndose en mi mente. Como siempre me ofreció un vaso de agua y dijo con suavidad: has trabajado duro. Lo tomé con algo de retraso y seguí bebiendo todavía con cierta emoción. Xiaowei también parecía emocionada hasta la médula, nos miramos y al unísono dijimos: maestro, sigue contando. Robert, acorralado por nuestra insistencia, nos llevó a su estudio, encendió el proyector y nos explicó la historia de la informática. En este campo era un auténtico rey indiscutible, no solo explicaba con claridad sino que además nos mostró numerosos ejemplos prácticos en su computadora. Era tremendamente vívido y entretenido, lo que iba a ser una clase se transformó en nosotras sentadas en el suelo asintiendo continuamente y soltando exclamaciones de wow cada 2 por 3.
Robert frente al telón irradiaba una pasión genuina por la informática sin ningún esfuerzo exagerado, sino que exponía con calma las nuevas esperanzas que esta industria traía a la humanidad de manera directa y ferviente. Yo escuchaba fascinado, pero cuanto más avanzaba más notaba que Robert movía las piernas de manera poco natural. Esa fría prótesis mecánica volvió a aparecer ante mis ojos. Xiaobei en su primer contacto con la programación claramente ya estaba embelesada, olvidando por completo este asunto. Le eché varias miradas viendo que este tipo de actividades se volvían cada vez más frecuentes. Debe estar muy incómodo después de estar parado tanto tiempo, pero no quiere arruinar nuestro entusiasmo. Así que levanté la mano y pregunté con cautela: bueno, tengo ganas de ir al baño. Robert miró la hora y dijo: lo siento, me extendí demasiado. Dios mío, una clase del gran Robert es un privilegio que otros ni siquiera pueden soñar conseguir. ¿Cómo podría quejarme de que sea demasiado largo? Si no fuera por su problema en la pierna podría escucharlo enseñar toda la noche sin problema. 13 Después de esta experiencia de que Robert nos diera clase ya no me sentía tan nerviosa frente a él. Siempre acumulaba un montón de preguntas sobre programación para preguntárselas después de que terminaran las clases los viernes. Roberto siempre me explicaba con infinita paciencia. Con el tiempo la dinámica evolucionó hasta que Roberto hablaba y nosotros dos sentados en el suelo escuchábamos ávidamente. Roberto bromeó: así que básicamente estoy usando mi propio dinero para contratarme a mí mismo como profesor. Por supuesto que no aceptaría su dinero, mi hermana ya me había dado mi recompensa. Pero aún me sentía algo avergonzada por lo que dijo, aunque ahora me atrevía a bromear con él: lo dejo a deber, lo pagaré después. Robert nos vio a los dos comportándonos tan irracionalmente y también dijo riendo: esto ya es una deuda bastante grande. Este modo de convivencia continuó durante mucho tiempo y sin saber por qué comencé a esperar con ansias la llegada del viernes, anhelando aprender programación con Robert. Hasta que un día, cuando llamé a la puerta, Robert tardó mucho en abrir. Su rostro mostraba un rubor antinatural y parecía no estar en buen estado. Su voz era apenas un susurro: hoy no hay clases, tu hermana no te lo dijo. Abrí rápidamente mi teléfono y vi el mensaje que mi hermana me había enviado hacía apenas unos minutos. Resulta que estos días Xiaobei había ido con mamá a otro lugar para un examen, así que en casa solo estaba Robert. Me pareció que no estaba bien, así que pregunté con cautela: ¿estás bien? No había terminado de hablar cuando se desplomó hacia mí. Dios mío, lo atrapé torpemente y noté que todo su cuerpo ardía de fiebre. El susto me dejó las piernas temblorosas y las manos me fallaban mientras lo arrastraba hacia la sala. Con el poco juicio que me quedaba marqué al 120. Para cuando llegamos al hospital y pasamos por todo el protocolo ya estaba exhausta, derrumbada en una silla. Roberto ya había comenzado a recibir el suero intravenoso pero seguía inconsciente. Los nervios tensos se relajaron de repente y una oleada de miedo retroactivo me invadió. La imagen de su cuerpo inerte desplomándose sobre mí seguía vívida en mi mente junto con esos rumores sobre su frágil salud. Jamás en mi vida había pasado por algo así. El temor de no haber actuado a tiempo se apoderó de mí y cuanto más lo pensaba más aterrada me sentía. Soy de esas que pierden el control de las lágrimas y bajo la agitación emocional no pude evitar empezar a llorar. Lloraba mientras me regañaba por ser tan débil, pero al mismo tiempo me sentía inexplicablemente agraviada y asustada. No llores más, resonó una voz familiar en la habitación del hospital. Me quedé paralizada y entre las lágrimas que nublaban mi vista mis ojos se encontraron directamente con la mirada oscura e inescrutable de Robert. Finalmente despertó y me consoló con voz suave: no tengas miedo. No ayudó que lo dijera porque empecé a llorar aún más, pero seguí negándolo. No estoy llorando, solo me puse colirio. Todas mis emociones se mezclaron y las descargué sobre Robert. Eres un adulto y ni siquiera te das cuenta cuando tienes fiebre. Si no hubiera ido hoy. Con los ojos llenos de lágrimas lo señalé y le espeté entre sollozos: te habrías podrido ahí solo en casa. Roberto parecía desconcertado por mis palabras, con una mirada llena de emociones que no lograba descifrar, como si hubiera un atisbo de compasión. Alzó la mano y con cuidado me secó las lágrimas mientras susurraba: fue mi culpa. Luego comenzó a acariciarme la espalda con movimientos suaves y reconfortantes. Cuando finalmente me calmé me di cuenta de lo irracional que había sido mi arrebato y me sentí avergonzada. Le pregunté sin saber qué más decir: ¿cuándo te despertaste? No sé cuánto tiempo llevaba llorando cuando me vio. Robert esbozó una débil sonrisa con un destello de humor en los ojos. Soñé con una chiquilla que lloraba tan fuerte que temí que el hospital se inundara si seguía así, que desperté. Yo aquí muerta de preocupación mientras tú tienes tiempo para bromear. Miré la factura en mis manos y levanté las palmas en un gesto de resignación. Bueno, al menos ahora ya no te debo nada. No mentí. Con todos los exámenes en el hospital, el dinero que le saqué a mi hermana para las clases particulares se fue al agua. Robert asintió con un suave con una mirada llena de ternura y sonriendo también dijo: ahora soy yo quien te debe. 15 Cuando estaba a punto de decir algo más de repente recordé algo. La prótesis de Robert seguía ahí a un lado, se la había quitado para los exámenes y yo la había estado cuidando. ¿Cómo puedo decírselo para devolvérselo? Decirle directamente: aquí tienes tu pierna de vuelta. Eso sería demasiado incómodo. Robert obviamente también se dio cuenta de esto, guardó silencio por un momento y luego suspiró: no te asusté, ¿verdad? Rápidamente agité las manos y después de pensar un rato se me ocurrió decir: qué genial. Dios mío, ¿qué estoy diciendo? Rápidamente intenté enmendar mi comentario: quiero decir indestructible como Iron Man. Robert se rió en voz baja, divertido por mi comentario, con los ojos entrecerrados por la risa, y dijo: hay algo aún más genial. Abrí un poco más los ojos y siguiendo sus instrucciones alcancé la prótesis. De pronto, sin que supiéramos cómo lo hizo, manipuló algo y la prótesis comenzó a brillar, y no cualquier brillo sino uno intermitente como de estroboscopio. Toda la habitación del hospital se convirtió en un instante en algo parecido a un karaoke. Menos mal que le conseguí una habitación individual, de lo contrario habríamos molestado a los demás pacientes. Acabo de abrir la puerta a un mundo completamente nuevo, no pude evitar exclamar: qué genial.
pero de repente me imaginé a Robert con su aire sereno y distante luciendo una de esas piernas brillantes por ahí. Dios mío, la imagen es tan surrealista que no me atrevo a imaginarla. Me reí tanto que me desplomé sobre la cama pensando que en cuanto se recuperara definitivamente le abriría el interruptor para ver qué tipo de ternura contradictoria escondía. Robert no sabía de qué me reía y resignado explicó: Xiao Wei me lo eligió, dijo que así se veía genial. Esta situación incómoda fue desviada con un chiste ingenioso de Robert. 16 Temía que Robert se aburriera, así que charlé con él de forma distraída. Hablando y hablando la conversación derivó hacia la programación. Entonces la escena cambió a él arrastrando su cuerpo enfermo explicándome el programa mientras yo escuchaba con extrema atención. Hasta que la enfermera entró a cambiar el vendaje y bromeó: qué pareja tan aplicada, hasta en el hospital estudian. En ese instante mi rostro se encendió por completo. Justo cuando iba a explicar ella ya había salido. Por un momento el ambiente volvió a tornarse incómodo. Aclaré mi garganta y decidí no hablar de estudios, así que hice otra pregunta que realmente quería saber: ¿por qué regresaste a China? Roberto me miró con cierta diversión como si no entendiera cómo mi pregunta había cambiado tan rápido de tema. En realidad también tenía mis motivos egoístas. El rumor de que él había regresado al país por problemas de salud siempre me atormentaba, haciéndome preocuparme por él sin querer. Robert se frotó las sienes con resignación. No es por razones de salud. Me explicó sonriendo que su programa de intercambio solo duraría 1 o 2 años y además no tenía intención de quedarse en el extranjero. Mascullé: entonces, ¿por qué será? Robert notó que aún no me lo creía del todo y no pudo evitar una risa burlona. De repente me preguntó: ¿qué crees que significa la informática para la humanidad? Reflexioné un momento y respondí con cautela: un desafío y riqueza compartidos por toda la humanidad. Robert asintió como hablando consigo mismo pero también explicándome: la ciencia no tiene fronteras pero los científicos sí tienen patria. Me quedé atónito y no pude evitar abrir los ojos de par en par para mirarlo. Roberto se recostó en la cama del hospital mirando distraído por la ventana. Su voz era suave pero transmitía una firmeza inquebrantable. La ciencia no tiene fronteras. Los avances en las ciencias naturales son suficientes para impulsar a la civilización humana un gran paso adelante. Me miró con una sonrisa amable pero con una mirada más ardiente que nunca. Pero las personas tienen creencias. Prefiero usar todo el conocimiento que he adquirido para hacer girar los engranajes de la civilización y al mismo tiempo hacer que mi patria se destaque entre las naciones del mundo. Esa era la verdadera razón por la que había regresado a su país. No pude evitar que mi corazón se acelerara sintiendo como la sangre me hervía en las venas y mi estado de ánimo tardó en calmarse. Robert señaló la prótesis a mi lado y preguntó: ¿sabes por qué me puse esto? Mi respiración se detuvo. No esperaba que lo preguntara tan directamente. Negué con la cabeza. En realidad podría haberle preguntado a mi hermana, pero no quería abrir sus heridas, así que nunca lo hice. Comenzó a recordar, aunque aún sonreía, sus manos temblaban ligeramente. Terremoto. 2 palabras que lo decían todo. Una mezcla de emociones complejas surgió en mí. Su breve explicación era de hecho el doloroso recuerdo de aquel entonces. Inconscientemente tomé sus frías manos deseando urgentemente transmitirle mi calor para aliviar su sufrimiento. Robert bajó la mirada hacia mis manos, permaneció rígido por un largo rato antes de devolver el apretón y cuando alzó la vista nuevamente ya había recuperado su expresión habitual. Mi vida entera me fue devuelta por la patria. Haciendo una pausa continuó: si es posible deseo dedicar mi limitada existencia a servirla por siempre. Este era el Robert más auténtico. Destruido en el desastre, renacido en la fe. Estoy completamente conmocionado. Nunca imaginé que la historia detrás de él fuera así. No es de extrañar que le tema a la oscuridad. Resulta ser una sombra que quedó de aquellos tiempos. Pero alguien que tanto teme a la oscuridad en lo más profundo de su ser logró encender con su propia sangre y fe una llama que lo sostuvo hasta el presente. Quizás al notar mi reacción Robert contuvo sus emociones y preguntó con una sonrisa: ¿y tú por qué te interesa tanto la programación? Efectivamente se había dado cuenta. Reflexioné un momento y respondí con honestidad: porque cuando estaba en la preparatoria vi en las noticias que países extranjeros sancionaban nuestros chips. En ese momento pensé: debo estudiar esto. Hice una pausa sintiendo un poco de vergüenza, aunque mi contribución sea pequeña y quizás no sea muy hábil. Entonces lo miré con determinación: pero poco a poco se acumula. Nuestro país sin duda está a la vanguardia. Robert no dejaba de observarme escuchándome con atención. Temí que pensara que estaba fanfarroneando, así que me apresuré a explicar: ese día en el bar estaba borracha y no podía resolverlos, por eso me dejé llevar por un momento de locura. Al llegar a este punto, como si recordara algo, esbozó una leve sonrisa en sus labios. Lo miré y cuanto más hablaba menos segura me sentía, explicando en voz baja: mi rendimiento habitual es bastante bueno. La sonrisa de Robert se amplió gradualmente mientras asentía y decía: te creo y también creo en todas las personas de nuestra industria que se esfuerzan por ello. 17 Cuando terminamos de hablar me di cuenta con sorpresa de que ya había pasado la hora del toque de queda. Maldición, maldición, me apresuré a mirar el teléfono y descubrí que tenía más de 10 llamadas perdidas, todas de mis compañeras de habitación. Maldición, puse el teléfono en silencio por las clases de refuerzo y no me di cuenta de nada. Cuando temblando marqué el número, mi compañera de habitación gritó como un fantasma: me tenías muerta de preocupación, eres literalmente mi único Adán. Bajé la voz y me apresuré a disculparme explicándole que era porque un amigo estaba hospitalizado y fui a acompañarlo. Mi compañera preguntó con sospecha: ¿tu amigo es hombre o mujer? Con el rabillo del ojo miré a Robert y solo pude responder con honestidad: un hombre. Mi compañera de cuarto gritó como un mono en la selva tropical: mi pareja favorita va a terminar mal. ¿Cómo pudiste olvidar a Robert que te esperaba junto al lago Damin? Casi me arrodillé ante ella. Por el rabillo del ojo vi que Robert efectivamente arqueó una ceja y me miró con curiosidad. Temía que siguiera diciendo tonterías, así que le dije que estaba bien y colgué el teléfono sin más. Luego cayó sobre nosotros un silencio extraño. Robert rompió el silencio preguntando con cierta diversión: ¿por qué te llaman Adam?
Mejor no rompas el silencio porque no dices nada que me guste escuchar. Me tapé la cara y refunfuñé lo preguntas a sabiendas. Robert no pudo contener la risa, completamente divertido por mi reacción. Yo también me reí con él una vez más. Con solo unas pocas palabras había disipado esos momentos incómodos de la llamada. Al acostarme por la noche le dejé una pequeña luz encendida a Robert. Estar acostada en la cama no me ayudó a dormir, daba vueltas pensando en todo lo que Robert me había dicho ese día. Recordé la razón original por la que elegí esta carrera y eso me llenó de mayor determinación. Aunque Robert decía que me debía algo después de salir del hospital, me transfirió a mi cuenta no solo el costo del tratamiento sino mucho más. Al descubrirlo fingí sorpresa. Dijiste que me debías algo y ahora queda saldado así nomás. Roberto levantó la vista de la computadora y con aire divertido siguió mi juego diciendo no se puede cancelar, lo iré pagando poco a poco. Obtuve la respuesta que quería, así que satisfecha continué escribiendo código. Volvimos al modo de estudio de antes. De vez en cuando Roberto cocinaba para nosotros. Descubrí que cocinaba increíblemente bien aunque no parecía tener nada que ver con la cocina. Pero mientras se movía en la cocina había una armonía inexplicable llenando el ambiente de calidez hogareña. Comenté con admiración: no solo escribes código como un maestro, también cocinas de maravilla. Robert me alcanzó un tazón de sopa y dijo: me alegra que te guste. Guardé silencio durante mucho tiempo y de repente, como si hubiera bebido alcohol adulterado, el valor me subió a la cabeza y murmuré: no solo me gusta esto. Su mano que sostenía los palillos se detuvo y me miró confundido. Pero yo hice otra pregunta: ¿sabes para qué sirve New? No entendió a qué me refería, pero aún así respondió a mi pregunta explicándome los diversos usos de New. En C se pueden crear objetos usando New, así que en nuestra residencia de estudiantes varios solteros como nosotros bromeamos diciendo: si no tienes pareja simplemente haz un New. Respiré hondo varias veces, lo miré directamente a los ojos y le dije con seriedad: entonces puedo usar la palabra clave New contigo. Robert contuvo la respiración, dudó por mucho tiempo antes de darse cuenta de lo que estaba diciendo. Era obvio que había entendido, pero me miró sin decir nada durante varios minutos haciéndome pasar por una agonía interminable. Me miró, parecía estar muy conflictuado por dentro, sus cejas bien formadas se fruncieron y luego dijo: lo siento. Lo sabía, era de esperarse. Fingí indiferencia y dije: no pasa nada, solo fue un error en el programa, la próxima vez seguro tendré éxito. Pero las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Qué inútil soy. Robert me secó las lágrimas con manos temblorosas y dijo: es muy difícil, los demás podrían. Me soné la nariz y lo interrumpí: no me importa lo más mínimo. Entre lágrimas maldecí mentalmente a Robert por ser un cobarde. Conocía sus dudas, no era más que el miedo a que su pierna hiciera que la gente me señalara. ¿Y qué más da? Quien en este mundo puede evitar ser objeto de comentarios? Hice un gesto indiferente con la mano y le contesté con tono desafiante: haré que el programa funcione. 19. Cuando Xiaobei regresó, las clases continuaron con normalidad, aunque entre Robert y yo había cierta tensión. Xiaobei pensó que estábamos en desacuerdo y para mejorar la relación al final de la última clase sugirió que fuéramos juntos al parque de atracciones. Acepté emocionada y Robert finalmente accedió a acompañarnos después de nuestra insistencia. Mientras hacíamos fila para comprar algodón de azúcar, un niño pequeño que estaba detrás de nosotros de repente exclamó y preguntó con curiosidad por qué las piernas del hermano son diferentes a las de los demás. Al escuchar esto, el rostro de Xiaobei cambió instantáneamente y sin pensarlo se puso delante de su hermano. En cuanto a Robert, no me atreví a mirarlo. Su madre también se asustó por las palabras del niño y mientras lo jalaba hacia atrás se apresuró a disculparse con nosotros. Pensé que el niño solo tenía curiosidad sin malas intenciones, así que me agaché para explicarle: el hermano mayor fue salvado antes por un superhéroe muy poderoso, así que ahora también se ha convertido en un superhéroe de acero para proteger a todos. Como era de esperar, la mirada del niño hacia Robert se llenó inmediatamente de admiración y exclamó asombrado: el hermano mayor es increíble. Me levanté e imité su tono al decir: sí, el hermano mayor es súper valiente. La madre del niño pequeño todavía lucía una expresión de disculpa y se lo llevó de inmediato. Me di la vuelta y descubrí que Robert me había estado mirando con emociones desbordantes en sus ojos. Luego bajé la mirada y noté que Xiaobei tenía una expresión similar a la de su hermano, mirándome con ojos parpadeantes y una cara de admiración. Curiosa agité la mano, les alcancé malvaviscos y dije: ¿en qué están pensando? Vayan a jugar. Robert tomó el malvavisco con lentitud, pero su mirada seguía fija en mí como si algo se derrumbara en su interior mientras algo nuevo comenzaba a crecer. Subimos juntos a la noria y Xiaobei dijo emocionada: dicen que si pides un deseo en la parte más alta del mirador se hace realidad. Eso solo es para engañar a los niños. Se lo dije así, pero cuando llegamos a la cima, una vez más Xiaobei y yo cerramos los ojos al unísono para pedir un deseo y luego nos reímos bromeando sobre lo supersticiosas que éramos. Robert intervino en medio de nuestras risas: ¿qué deseos pidieron? El paisaje nocturno del lago era hermoso con luces intermitentes que iluminaban el perfil perfecto de Robert haciéndolo parecer una obra de arte exquisita. Me giré hacia él, bajé los párpados y le dije con picardía: no te lo diré. Xiaobei preguntó en ese momento: hermano, ¿has pedido un deseo? Me entusiasmé al instante y me acerqué para escuchar. Robert se divirtió mucho con nuestra actitud de curiosas, fingió pensar un rato y luego asintió con la cabeza. Rápidamente lo acosamos para que nos lo contara. El resultado fue que me miró e imitó mi tono: no te lo digo. Sin darse cuenta dejó escapar esa rara chispa de travesura que le caracterizaba, resultando tremendamente expresivo. ¿Desde cuándo se había vuelto tan infantil? Cuando terminamos de jugar, Robert me llevó de vuelta a la universidad en su coche. Al llegar a la entrada de la escuela solo estábamos los dos en el coche cuando de repente dijo: ¿quieres saber qué pedí en mi deseo? No sabía por qué mencionaba eso, me rasqué la cabeza y pregunté el qué. Robert suspiró y como tomando una decisión me confesó: acabo de pedir que se arregle el bug. Que mi corazón comenzó a latir con fuerza.
Así que me miró con ternura con destellos de luz estelar en sus ojos y dijo con voz suave podemos reiniciar, lo valoraría mucho. Mantuve su mirada por un momento, luego me acerqué y lo abracé con timidez. Robert sonrió levemente. Entonces le susurré al oído felicidades, el programa se ejecutó con éxito. 20 extra 1. Después de estar con Robert al principio todavía era muy incómodo, ninguno de los dos nos habíamos adaptado a esta nueva identidad y en cambio nos tratábamos con más cortesía que antes. Por ejemplo, si accidentalmente rozaba mi mano se ponía rojo como un tomate. Durante un buen rato y luego soltaba un perdón. Al principio también era bastante tímida, pero luego cuanto más lo pensaba más raro me parecía. Esto es un romance, no estoy cardando algodón. Un día cuando él estaba cansado de leer documentos y se quedó dormido sobre la mesa, miré sus manos de nudillos marcados y como movida por un impulso inexplicable las toqué. Al principio todavía estaba un poco cautelosa, pero al ver que no se despertaba comencé a acariciar lentamente su palma. De repente mi mano traviesa fue atrapada por la suya. ¿Qué estás haciendo? Robert, recién despertado, tenía un tono nasal en su voz, su mirada aún estaba perdida y su flequillo despeinado caía sobre su frente luciendo increíblemente adorable. Me sentí tan conmovida por su apariencia que volví a frotar su palma y dije sin pensar, dicen que así se acelera el corazón. Roberto pensó seriamente por un momento y dijo, pero yo no tengo. Siempre era tan poco romántico. Así que me acerqué y le di un beso furtivo en la mejilla y ahora, cuando Roberto se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su rostro se sonrojó lentamente. Mira qué poco carácter. Justo cuando quería seguir burlándome, Robert respondió no. Imposible, absolutamente imposible. Si hasta te has puesto rojo y dices que no. Estaba a punto de desenmascararlo cuando Robert de repente cerró los ojos y se inclinó para besarme colocando suavemente sus labios sobre los míos mientras susurraba en mi oído, ahora sí lo hay. Mira nada más que valiente se ha vuelto. Me cubrí la cara para ocultar mi vergüenza y murmuré entre dientes, eres muy molesto. Robert se rió en voz baja y luego dijo, otra vez te molesto, Lo miré durante un buen rato sin que viniera a consolarme, así que lo espié a hurtadillas y descubrí que estaba haciendo algo en su computadora. Se dio cuenta de que lo estaba espiando y esbozó una leve sonrisa en los labios. Entonces con toda franqueza le dije, ni siquiera vienes a consolarme, ya no hay lugar para mí en tu corazón. Al segundo siguiente apareció un mensaje de Robert. Abrió instintivamente el archivo de proyecto que él le envió y un adorable cachorro apareció en la pantalla. Me dibujó un perrito con un programa. Miré con curiosidad y justo me encontré con la mirada risueña de Robert. Se encogió de hombros todavía sonriendo. Mi amor, estaba enojada, así que le dibujé un perrito. Ayúdame a ver si puedo calmarlo. En serio, ahora se está portando como un niño. Murmuro quejumbrosamente, pero en realidad no puedo evitar que se me curve la comisura de los labios. Porque sobre mi escritorio descansa Pájaros perdidos de Tagore. En esa página decía exactamente: el perrito sospecha que el gran universo conspira para usurpar su lugar. Robert al instante siguiente me dio un suave beso en la frente y dijo, no te preocupes perrito, tu lugar es insustituible. 21 extra 2. Con el tiempo que pasé con Robert me gustaba cada vez más burlarme de él. Cada vez que veía a New me burlaba de su indecisión en ese momento. Robert, consciente de su culpa, me dejaba decir lo que quisiera. Simplemente tenía mucha curiosidad por saber por qué había cambiado de opinión, pero por más que preguntaba él no decía nada. Hasta que un día hablando con Xiaobei lo supe. Cuando antes le decían cosas en la calle, Robert solía alejarse directamente para no asustar a los demás. En realidad a él no le importaban ese tipo de cosas, solo era apariencia física y eso no le preocupaba. Pero eso no significaba que no le importaran las personas que lo amaban. Por ejemplo, Xiaowei, cada vez que Xiaowei con su expresión lastimada salía corriendo para llevárselo tapándole los oídos, le partía el corazón. Así que temía que yo actuara igual. Pero después de lo ocurrido la última vez se dio cuenta de que mi forma de pensar es diferente a la de los demás. Yo tomo la iniciativa de exponer todo esto a la luz del día, transformando incomprensión y burlas en valor y aliento. Xiaobei me miró con admiración. Hermana, en ese momento fuiste increíblemente genial. Le acaricié la cabeza y le aseguré, en el futuro para este tipo de cosas conmigo bastará por 2. 22 extra 3. No pasó mucho tiempo antes de que mi hermana regresara. Cuando comía con ella siempre sentía que su mirada era un poco extraña. Al siguiente segundo dijo sin querer, el gran Robert en realidad tiene pareja. Me atraganté y le pregunté con un poco de culpa, hermana, ¿cómo lo sabes? Mi hermana mientras comía me mostró su chat grupal y dijo, este tipo siempre presume de su amor en el grupo, no sale con nadie y si le preguntan dice que tiene que acompañar a su amada. Me sentía como en ascuas y respondí con complicidad, que bien suena eso. Al ver que vacilaba le supliqué. Me quedé paralizado varios segundos a punto de arrodillarme ante ella. Y acto seguido me puse a lloriquear como un poseso rogando su perdón con todo tipo de arrumacos y pataleos. Mi hermana me apartó con desdén y señaló detrás de mí, ahí viene Robert. Pensé que estaba bromeando otra vez, así que seguí siendo cariñoso con ella y dije, ni 10 Roberts juntos pueden superar a mi hermana. Al instante una voz familiar sonó a mis espaldas, así. Mierda, me giré rígido y vi a Robert mirándome con los ojos entrecerrados y una expresión entre divertida y burlona. El aire estaba cargado con esas 3 palabras, estoy acabada. Mi hermana intervino en el momento justo diciéndole que me llevara de vuelta para no interrumpir sus asuntos importantes. Pregunté con curiosidad, ¿qué asuntos importantes tienes? Luego seguí su mirada hacia un hombre trajeado apoyado en la puerta de un auto observando la escena con expresión impasible. No se sabía cuánto tiempo llevaba esperando, pero irradiaba una presencia abrumadora. Roberto me tomó del brazo y me arrastró con un tono algo agresivo, más vale que te preocupes por ti misma. Cuando finalmente quedamos solos, me adelanté a preguntarle cómo había convencido a mi hermana.
Roberto no respondió sino que asintió con aire de resignación. Veo que mi opinión no importa. Qué tacaño eres, pero como sé que la culpa es mía me acerco y le doy un beso en la mejilla. ¿No te basta con esto como compensación? Robert arqueó una ceja con una expresión que decía claramente solo esto. Cerré los ojos decidida, me levanté de puntillas y le besé. Los ojos de Robert se dilataron ligeramente y tras un momento de vacilación me sujetó por la nuca y profundizó el beso. Pasó mucho tiempo antes de que me soltara respondiendo en un susurro al oído: así está bien. Y entonces no pude evitar enterrar mi rostro en su pecho y reír. La luz del sol invernal nos acariciaba con su calor envolviéndonos por completo en su resplandor mientras nuestro futuro brillaba igual de radiante. Fin del texto.